Amigos de Hacer Ciudad, en esta ocasión vamos a hablar de corrupción en el mundo inmobiliario. Lo vamos a hacer en dos partes porque lamentablemente son muchas el catálogo de conductas que existen, que hemos podido identificar y por consecuencia ahora toca en dos partes. Hola amigos de Hacer Ciudad, pues en esta ocasión, y ya que se acerca el 1 de diciembre, en el cual, según se nos ha dicho, va a terminarse la corrupción en este país, queremos contribuir aquí desde Hacer Ciudad a localizar cuáles son las conductas que de manera lamentablemente muy frecuente en este país tipifican elementos que corrompen el sistema de administración pública de lo urbano, es decir, la corrupción del mundo inmobiliario. Nosotros queremos hacer un recuento de algunas de estas conductas que servirán para identificarlas y, en su caso, pues tratar de inhibirlas. Por ejemplo, las licencias sin requisitos. Esto pasa con frecuencia, las liberan y omiten exigirle a determinados agentes inmobiliarios o a determinados empresarios, omiten pedirles algunos de los elementos que tipifican el requisito de la licencia, como puede ser un dictamen, puede ser algún antecedente de propiedad, como puede ser alguna certificación especial, en fin. El invento de licencias, esto también es muy frecuente. A veces los directores de desarrollo urbano, para permitirle a un proyecto avanzar en lo que hace otras gestiones, le liberan una licencia de despalme, por ejemplo, o le liberan una licencia de movimiento de tierras, o de plataformas, que en realidad pues esas licencias en muchos casos no existen y significan tocar el suelo, lo que si todavía no tienes el dictamen de impacto ambiental que corresponde, pues técnicamente estás con la autorización de la autoridad, estás realizando un acto de invasión sobre el suelo que todavía no está dictaminado. Otro, por ejemplo, permitir invasiones. Esto es muy frecuente, las autoridades ambientales son siempre quejosas de esto, de que aún siendo evidentes las invasiones y aún siendo obvias por la proximidad o por el tipo de suelo en donde se hacen, las autoridades lo van permitiendo hasta el grado que una invasión, en el caso de las invasiones con fines habitacionales, pues llega el momento en el que ya es mejor regularizar a los invasores que seguir un juicio en su contra por el despojo, o bien y tratar de sacarlos por la vía de la fuerza, lo cual puede ocasionar otro tipo de problemas. Entonces, el permitir las invasiones, el estarlas viendo, es un acto de corrupción evidente que no podemos seguir permitiendo. El otro, por ejemplo, permitir abusos en volumetría. La autoridad sabe y el desarrollador sabe que está construyendo 2 pisos más de los que están permitidos y sin embargo lo hace. Por darles un ejemplo, este abuso también se puede dar en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo no dejar los cajones de estacionamiento que se han solicitado, como por ejemplo permitir que se den volados que invadan los suelos vecinos, que generen sombras, en fin. Este es un acto de corrupción que tiene que ver con los dos lados de la barandilla, el que lo permite y el que lo ejecuta. La liberación de dictámenes o de periciales de terminación de obra cuando no es efectivamente que la obra ha sido concluida conforme a los planos autorizados. Este es otro gran problema que tenemos, en donde se genera un problema posterior a los usuarios del inmueble, donde frecuentemente la cantidad de cajones o el tipo de escalera o la manera en la que quedaron ciertas esquinas o ciertos terminados que no tienen los antiderrapantes, que no tienen los elementos de seguridad y de protección civil que corresponden, y los que sufren las lesiones y sufren los daños son quienes utilizan los inmuebles. Otro, la liberación de terminaciones de obras sin inspección o bien con inspecciones que mienten y que simple y sencillamente son falaces en decir que existe algo que no existe o que no existe algo que es evidente que está ahí. La falsedad en los dictámenes de impactos. Es muy frecuente que en algunos impactos ambientales, los estudios, algunos consultores lamentablemente no siguen la ética de la ciencia y dicen cosas que no son ciertas.
esconden especies arbóreas, esconden especies de cactáceas, no señalan la verdadera existencia de algún determinado animal que pudiera en un momento determinado estar considerado como especie endémica o algún otro individuo que dentro de un predio pudiera sufrir por la falta de cuidado en trasladarlos a otro sitio o espantarlos adecuadamente o simple y sencillamente no permitir la construcción porque ese es un sitio que se necesita para la recarga del acuífero, que es necesario para el mantenimiento de la sustentabilidad en la zona. En fin, hay muchas formas de hacer trampa en los estudios científicos porque no son datos que conozcamos todos de una manera tan cotidiana y que con frecuencia incluso los propios jueces, cuando se llegan a dar conflictos en contra de estos estudios falsos o de estos estudios amañados, los propios jueces tienen que lograr el apoyo de un perito tercero en discordia que les diga cuál es la verdad. Y a veces esa verdad resulta aparecer mucho tiempo después, cuando ya físicamente existen las cosas y están causando el daño que se pretende evitar. El aceptar dictámenes incompletos o falsos, que de alguna manera es parte de la misma historia, de lo que decíamos hace un momento, pero pasa sobre la base de que son verdaderamente suaves los cambios y las falacias, en realidad casi imperceptibles, pero pueden ser suficientes para que una cosa pase los mínimos indispensables y se pueda ejecutar. Otras más evidentes, más contundentes, más cínicas, que pudieran ser las que tienen que ver con dar dinero para cambios de uso de suelo, dar dinero para cambios de coeficientes, dar dinero para modificación de altura. Esto, pues lamentablemente, es agua corriente en nuestras administraciones urbanas, porque pues es muy fácil para un proyectista, para un desarrollador, para un promotor, pues encontrar a alguien que requiera y necesite de pues corromper su puesto en el gobierno y aceptar dinero por liberar un uso de suelo que no debe ser, una factibilidad de giro que no es compatible, un cambio en la volumetría, en donde se vayan a producir más metros cuadrados. En fin, la verdad es que en los temas de altura es muy frecuente que esto se dé y terminan por hacerse edificaciones que son ofensivas, que son invasivas a la ciudad. Lamentablemente esto es muy difícil de prevenir, es muy difícil de perseguir, porque pues la prueba idónea en un momento determinado pues es prácticamente imposible. Tienes que descubrirlos infraganti o bien hacer una serie de periciales y de elementos que con frecuencia son tapados y son escondidos. Esto sucedió ahora, o salió a la luz, cuando el temblor del pasado 19 de septiembre, donde pues fue evidente en muchas construcciones que el peso, la capacidad de carga de ciertas losas pues no existía, porque efectivamente se había hecho un abuso de los límites constructivos. El aceptar transmisiones gratuitas de suelos sin calidad, sin la dimensión apropiada o sin la circunstancia para verdaderamente cumplir con el objetivo de ser áreas verdes o de ser equipamientos urbanos. Este es otro acto de corrupción mucho más sofisticado, porque involucra a todo mundo, involucra al ayuntamiento, involucra al director de desarrollo urbano, involucra obviamente al promotor, con frecuencia involucra al dueño de esos suelos que los aporta como parte de una negociación con el promotor. En fin, esto es muy dañino porque deforma la ciudad. Esto le provoca a las ciudades una falta de áreas verdes de calidad, le provoca una falta de espacio público de calidad y con frecuencia genera posteriormente efectos sobre los suelos vecinos que, viéndose utilizados, pues dicen, mejor también nosotros los usamos, los que están vecinos, y no pasa nada porque de todas formas ya alguien lo hizo. Esto se debe evitar a toda costa. Los observatorios urbanos y las oficinas de protección y procuración de justicia en materia urbana deben estar muy atentas, sobre todo ahora en este último mes de las administraciones públicas y los primeros meses de las administraciones municipales que entran, porque ahí es donde se hacen las famosas sesiones extraordinarias de cabildo, en donde muchas de estas aprobaciones suceden y se van ahí en la bola de
periódicos oficiales que tienen 300, 400 páginas que con dificultad alguien va a leer y que cuando lo haga, pues seguramente esto ya prescribió y nadie va a poder ser perseguido por esta falsedad. Muchas gracias, amigos de Hacer Ciudad, como siempre, aquí preocupados por el devenir de nuestras urbes y de nuestras ciudades.